Ya estamos de regreso del programa desde Mérida. Me acompaña en estos momentos el licenciado Luis Evia Jiménez. Rodrigo, buenas tardes. Raúl. Don Raúl Arceo. ¿Qué tal, Rodrigo? Raúl Arceo Alonso. ¿Qué tal, Rodrigo? Luis. Bueno, entre el PRIAN me veo y me siento, pues, hasta cómodo. Siempre has sido parte tú del PRIAN. Siempre. De la mafia del poder y se ha acomodado bien. Así Oye, hablando de esta mafia del poder, Raúl, ¿cómo sientes tú y cómo ves el tema de la secretaria de Gobernación? La nueva mafia del poder. La nueva mafia del poder. Ya voy. Oye, ¿cómo ves la salida de Olga Sánchez Cordero y la llegada del hasta hoy gobernador de Tabasco? Mira, en el caso de... Son dos cosas diferentes, ¿no? Una, la actuación que tuvo Olga Sánchez Cordero, que desde mi punto de vista fue bastante gris, tomando en cuenta la trayectoria como juez del Tribunal Superior de Justicia de la Nación, toda la experiencia que traía, y la verdad es que no tuvo una actuación destacada, ¿no? O sea, claro, el presidente es de los que dicen que la única persona que destaca en su gabinete es él, ¿no? O sea, por cómo se maneja, la única persona importante era él y no dejaba destacar a nadie. Pero sí tuvo algunos temas desafortunados, aquellos de la ley Bonilla en Baja California, ¿no? Y el hecho de que pues prácticamente no la veíamos ella mediando en las cosas importantes y en los conflictos importantes del gobierno, ¿no? Uh-huh. Eso es por una parte respecto a la actuación. Respecto a la otra, pues sí es ya para la recta final o para el tramo de bajada del presidente, sí es importante que ella se vaya al Senado. Seguro que habrá muchas cosas que vayan a querer sacar. La operación política, yo creo que en corto ella en operación política sí es hábil. De hecho ya va a ser la presidenta ahorita de la mesa directiva, ¿no? Todas las otras aspirantes hicieron un lado y ella va a ser la presidenta de la mesa directiva en este periodo. Entonces te habla de que ya se están reacomodando las cosas. No sé, que también no conozco mucho la trayectoria del nuevo secretario de Gobernación. Cuando las fotos no se ve muy entusiasmado, ¿no? Pero bueno, es parte de confianza. Hombre de confianza del Hombre de presidente. Confianza, la gente de Tabasco, gente de confianza del presidente. Y yo creo que también va a ser una actuación bastante mediana, sin destacar mucho en los próximos 3 años la Secretaría de Gobernación. Luis Evia, ¿tú consideras, como dice Raúl, que será mediocre esa actuación? ¿Y por qué se va a la...? No dije medio, dije mediana. Bueno, yo diría primero que planteaste muy bien... Le dio frío a Raúl, perdón. Planteaste muy bien el tema. La salida de la licenciada Olga Sánchez Cordero, porque efectivamente en voz del propio señor presidente de la República se habló de que fue una petición de ella para reincorporarse al Senado de la República, también dicho por el propio presidente y confirmado por la licenciada Sánchez Cordero, de que es su sueño ser senadora de la República. Entonces, lo planteaste correctamente. Esa es una salida que no resulta a lo mejor dentro del esquema tradicional del comportamiento de las instituciones públicas de este país, sobre todo las asociadas al presidencialismo o al presidente, en la que pues se le conceda a la funcionaria, que en términos de la estructura orgánica de la administración pública, pues tiene la responsabilidad de la política interna del país. En ese sentido, coincido con Raúl, creo que en términos estrictamente apegado a las responsabilidades que la Secretaría de Gobernación tiene, creo que la licenciada Sánchez Cordero pues no fue una secretaria que ejerciera de manera amplia las facultades que le otorga la ley. Creo que hubieron algunos temas que no cumplieron con esta expectativa que se tiene de una secretaria o secretario de Gobernación. Creo que en el caso del nombrado adelantadamente secretario de Gobernación, porque tendrá que cumplir con la formalidad de la separación del encargo que tiene como gobernador constitucional del estado de Tabasco, creo que pudiera ser un perfil en ese mismo sentido interesante para los próximos 3 años. Un gobernador de un estado que tiene una complejidad en su vida cotidiana,
como es el Estado de Tabasco, que ha tenido que demostrar habilidad política. No olvidemos que tiene lo de Dos Bocas, lo de Dos Bocas, que tiene uno de los proyectos insignia de esta administración, y que también ha sido, en el caso del gobernador del Estado, que si bien no es una obra que compete a su responsabilidad, pero sí en el entorno político. No olvidemos también la figura importante que en el tema de la pandemia ha sido el gobernador de Tabasco, de oponerse a planteamientos de Hugo López-Gatell en términos del de la semaforización de las entidades federativas, en términos de la estrategia de atención a la salud. El gobernador de Tabasco ha sido una figura que ha sabido plantear con seriedad asuntos que competen a el ámbito estatal. Creo que en ese sentido ser un interlocutor válido, un interlocutor confiable para los gobernadores de los estados, de cualquier partido político, de origen partidista, y creo que es un hombre que en ese sentido podrá establecer una de las características que tiene el secretario de Gobernación, insisto, en términos de la norma, de la ley, que es el cuidar de la política interna del país. Entonces, me parece que ha sido, en ese sentido, pues, movimientos que no deben de sorprendernos. Bien lo dice Raúl, están dentro de este cíclico proceso de toma de decisiones por parte de un presidente de la República, que pues ha dado muestra de tener un control férreo en todo lo que se realiza dentro de la administración pública y en términos políticos. Y en ese sentido, concluiría, si me lo permite Raúl, Rodrigo, lo que representa desde el ámbito del presidente de la República. Si bien es él quien tiene la facultad del nombramiento de su secretario o secretaria de Gobernación, que es el caso que nos ocupa, también hay que analizarlo desde el contexto que él mismo ha adelantado de su sucesión. La llegada de Olga Sánchez Cordero al Senado de la República, como bien dice Raúl, ya acordado con el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados, Ricardo Monreal, para que sea quien presida la mesa directiva en el primer año de esta legislatura en el Senado, pues también nos da ahí algunos elementos que vale la pena observar, insisto, en términos de esa sucesión. No olvidemos que Ricardo Monreal es un actor político que no fue considerado por el presidente dentro de los que él señaló públicamente, ¿no? Pero que él pues ya estableció su interés por aspirar en su momento, contender en su momento por la candidatura a la presidencia de la República. La llegada de Olga Sánchez Cordero en una posición sumamente importante como es la presidencia de la mesa directiva, pues también le pone un ingrediente ahí interesante para observar, para analizar. Me parece que será mucho más, espero que no sea conflicto, pero me parece que será mucho más transitable la gobernabilidad interna, cómodo tal vez el trabajo político de ambos, tanto en la mesa directiva con la licenciada Olga Sánchez Cordero, como Ricardo Monreal, como coordinador de la Junta de Coordinación Política, a diferencia, por ejemplo, que en la legislatura anterior de este Senado de la República tuvo Martí Batres, que fue un López Obradorista radical. Hoy llega una López Obradorista, me parece, más moderada, con un trato, bien lo decía Raúl, que ha dado muestra de tener sensibilidad política, de ser una interlocutora seria, formal, y esto al margen del desempeño que haya tenido como secretaria de Gobernación. Entonces yo creo que ha sido una decisión interesante la del presidente, aceptar la petición de Olga Sánchez Cordero. Ha sido una decisión interesante del presidente el nombramiento del secretario de Gobernación que la va a suceder, y pues ahora sí que en un juego de tres bandas pues nos pone el análisis en el tema de lo que sucederá en el Senado de la República. Oye, esto puede también significar subir, y no sé si estarán de acuerdo, al propio Adam lo ves como a la posible candidatura. Ups, es del interés del presidente, ¿no? El gobernador. Es del interés del presidente. Y si el presidente, decide en un movimiento que no es un partido, decide que pudiera ser. O como no menos ponerlo como señuelo, ¿no? Porque está muy claro que Claudia pero iría contra Claudia Sheinbaum. Entonces sería como dijo. Se vuelve un jugador en el tablero interesante. Diferente, ¿no? Observar, diferente, con cualidades políticas
que al menos no se ha observado entre los que se han mencionado o los que ha mencionado el presidente, que va a tener de suyo una tarea importantísima para construir acuerdos y alianzas políticas. Y tal vez menos desgastado, a nivel nacional. Muchísimo. A lo mejor en su estado está más desgastadísimo, ¿no? Pero a nivel nacional no es una figura que estuviera... Fíjate que puede estar desgastado en su estado, pero es bien calificado. Bien calificado. Y políticamente... Claro que todos son bien calificados. Bien. No todos, Cuauhtémoc no es bien calificado. Te agradezco la comparación, que sea la última vez, ¿no? Oye, pero fíjate, dentro de todo eso, hablando de los estados, pues yo sé que ya platicamos de esto durante 2 semanas, pero es tan importante que el regreso a clases ya es inminente. El lunes. Y pues va a ser algo de llamar la atención. ¿Cómo lo ves, Raúl? Ya, ahora sí yo no quisiera platicar otra vez de regreso a clases, pero ya lo platicamos mucho. No, pero es que ya lo tenemos en la esquina. Bien, ya tuviste una protesta de maestros, como habíamos platicado la semana pasada, ya se están manifestando los maestros porque asumieron en general, el gobierno en todos los órdenes, cuando menos federal y estatal, asumieron que los maestros van a regresar porque seguro que sus líderes le dijeron. O sea, hay que tomar en cuenta que los maestros, a pesar de la vacuna, y lo comentamos, la vacuna china... será ella también flojera. Y te lo pregunto así. Yo no creo que sea flojera, ¿no? Rodrigo. O sea, yo creo que es miedo. La mayoría de los maestros son conscientes del daño que se está haciendo, no solamente un año, sino un tema de generación. Claro. De entrada a lo que comentamos, la deserción escolar, la brecha digital. De la básica. Sí, preescolar, primaria y secundaria. De entrada, la brecha que se está generando digital, la brecha de conocimiento, se está ampliando la brecha de conocimiento, la deserción escolar, la complejidad logística que le pones a los padres de familia y a la familia en general, a los hermanos que tienen que atender, a los hermanitos, a las abuelas, a los tíos, etcétera. Yo creo que los padres están conscientes del tema. Volvemos a lo mismo. No es que... O sea, me decía un empresario que también hay que tomarlos en cuenta, un empresario dedicado al tema de oficinas y papelería. Y oye, ya que regresen. Bueno, sí, claro, estoy de acuerdo. Le digo, no estamos en desacuerdo, nadie ha dicho que se esté en desacuerdo, que regresen. Las condiciones del regreso, yo creo que es lo que se tiene que garantizar, porque volvemos a lo mismo. Si lo que te van a dar, y yo quisiera ver al secretario de Educación, garantizando dotación de insumos, de implementos, equipamiento, para que las escuelas tengan separación, los niños estén sanitizados, que el niño que no llega porque no tiene para comprar cubrebocas todos los días, o que los cubrebocas estén, o sea, no sean de uso de 2 meses, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, y la detección oportuna del niño. O sea, se murió una niña creo que de 7 años, sí, ayer o antier, por COVID. Entonces, no es una cosa... Oye, es que es el punto cero, está bien, ok, o sea, pero hay que minimizar el riesgo, ni ponerle toda la carga al gobierno, pero tampoco decir, oye, responsable a los maestros y los papás, a ver cómo le hacen. Entonces, es las condiciones escolares, las condiciones de los planteles y los protocolos que tienen que ser, o sea, muy estrictos, que es complicado porque los niños pues, son dinámicos, inquietos, etcétera. Entonces, esa es la parte, porque para que regresen, ojalá y regrese, pero bajo una serie de condiciones que permita minimizar el riesgo. ¿Siempre va a haber riesgo? Sí, siempre va a haber riesgo. Todos estamos en riesgo, pero que se minimice y no por irresponsabilidad tengas un brote de contagios en una escuela. A ver, Luis. Mira, desde luego que es un tema que, si bien ya hemos conversado, sigue latente, y lo va a seguir, a pesar de que a partir del próximo lunes, que inician formalmente las labores, pues vamos a ir observando el desenvolvimiento de todos los actores políticos involucrados. Desde luego, el gran reto es por parte de las autoridades de comunicar, ya lo han hecho con el protocolo que han dado a conocer. Hay que tomar en cuenta que la Secretaría de Educación tiene toda una estructura organizacional que permite transmitir esa información desde las direcciones de las áreas, jefaturas de sector, supervisiones, sedes, centros de trabajo, para llegar a los maestros, que finalmente y conversando con
algunos compañeros maestros en este sentido, pues nos transmiten eso, de que haya una comunicación. Y en razón de tu comentario, Rodrigo, desde luego, hay una conciencia generalizada de la importancia de volver a las actividades presenciales académicas. Eso es una realidad. Y tiene que ver con los maestros que lo expresan, con los padres de familia, y que, bueno, finalmente esperemos que en este conjunto de esfuerzos pues dé el resultado que se espera, la reactivación académica y, ante todo y por sobre todo, pues salvaguardando la salud de maestros, de niños, de padres de familia, y que, bueno, podamos volver a la normalidad como todos esperamos. Bueno, pues le agradezco mucho a Luis Evia y a Raúl Arceo, que nos han acompañado aquí desde Mérida, y bueno, una tremenda plática. Nos vamos a un corte y regresamos aquí con Federico Berrueto. Volvemos.